Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones nos lo permitan, les invitaremos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas en República de Bolivia, número 17, en la Colonia Centro. Por ahora pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, CDMX, y de nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Y bueno, el día de hoy tenemos el placer de contar con la conferencia de la doctora Marta Yoko Takane Imae. La doctora Takane, pues es una matemática muy distinguida, muy reconocida, y pues nos va a dar una conferencia sobre las mujeres matemáticas que me han y siguen inspirando, ¿sí? Que la han y que siguen inspirando. Y la doctora es investigadora titular B de tiempo completo del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Es activa participante del Grupo Mujer y Ciencia UNAM, profesora de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro también de la Federación Mexicana de Universitarias. Hizo sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y después realizó dos estancias postdoctorales, una de estas en la Universidad de Bielefeld, espero que lo haya pronunciado bien, pero si no, Bielefeld, la doctora no lo corregirá, Alemania, y el otro en la Universidad de Trondheim, Noruega, y ha sido investigadora invitada en diversos países. Sus campos de especialidad son el álgebra lineal, la combinatoria algebraica y la teoría de representaciones de álgebras. Trabaja y se ha especializado también en aplicaciones del álgebra lineal en sistemas biológicos. Ella diseñó el curso de Cómo pensar como Sherlock Holmes para docentes de matemáticas del bachillerato, y esto pues ha resultado particularmente interesante para las niñas, y ya Yoko seguramente les comentará más al respecto, pero es un aspecto muy importante de su trabajo. Y desde el Grupo Mujer y Ciencia UNAM también ha trabajado en el proyecto El despertar de la vocación científica de las niñas. Y bueno, a este respecto también la doctora Takane colaboró. Buenas tardes, la doctora Mireya Feingold nos está acompañando. La doctora Mireya Feingold es presidenta ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Saludos, Yoko. Buenas tardes a todos y todas. Entonces, bueno, como les comentaba, la doctora pues también trabajó en este proyecto del despertar de la vocación científica de las niñas y organizó un congreso en el 2018 junto con el Instituto de Astronomía, la Facultad de Medicina y el Grupo Mujer y Ciencia UNAM a este respecto, y entonces pues se ha ido especializando mucho en educación y vocación científica de las niñas. La doctora Yoko también ha sido reconocida con el premio Weizmann 1992 a la mejor tesis doctoral en ciencias. También por sus contribuciones ha sido reconocida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, de la que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido consejera académica del Consejo Académico de Área de Físico, Matemáticas y de las Ingenierías en nuestra máxima casa de estudios, y también ella ha participado como en el Consejo Académico de Bachillerato y asesora de la Comisión de STEM de la Coordinación para la Igualdad de Género.
De hecho, con la doctora Takane propusimos justamente a la Coordinación para la Igualdad de Género que se creara esta área de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que no existía hasta hace 2 años y que comenzó a existir justamente con la pandemia y que, bueno, pues que ha tenido un éxito tremendo, como lo vamos a ver el día de hoy. En particular, pues para darle un poco de contexto a la fecha que nos conjunta el día de hoy, mencionaré brevemente que en la actualidad prevalecen los sesgos de género en la investigación a nivel mundial. Mi nombre, bueno, no lo mencioné, pero ustedes lo pueden ver. Soy la doctora Marta Pérez Armendáriz y bueno, soy investigadora y profesora de la Facultad de Medicina y también presido el grupo Mujer y Ciencia. Entonces, les comento que, bueno, esta fecha justamente se crea porque en la actualidad, no obstante que el 50% de la matrícula de la educación superior la impartimos las mujeres, ¿sí? Nuestra representación cuando ya vamos a las investigadoras en ciencias químico-biológicas y de la salud, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, se reduce a nivel global, a nivel mundial, a un 30% e incluso en ciertas áreas, como justamente las ingenierías y las matemáticas, todavía se reduce más, ¿no? Y seguramente Yoko nos podrá precisar más al respecto, pero en las ingenierías puede caer hasta menos del 10%, ¿no? Dependiendo del área de las ingenierías. Entonces, pues justamente estos sesgos tan importantes pues nos muestran que sigue prevaleciendo los sesgos de género en la ciencia y ese es un reto que tenemos que justamente nuestra generación abonar a que se suprima. Y bueno, se crea entonces el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia por la Organización de las Naciones Unidas en el 2015 y sin embargo esta fecha no es tampoco que se haya creado ese día, sino que resulta del trabajo de décadas de trabajo de organizaciones de mujeres académicas y científicas que hemos estado en todo el mundo luchando justamente por que se mejoren las condiciones de igualdad entre los sexos y géneros en el desarrollo científico. Y esto pues incluye a las mexicanas, quienes comenzamos hace 42 años justamente a visibilizar las aportaciones de las científicas mexicanas y el desarrollo de políticas científicas con perspectiva de género, cuando éramos apenas estudiantes de posgrado de México, ¿no? Y siendo estudiantes iniciamos estas actividades y estas acciones afirmativas que afortunadamente el día de hoy vemos que pues ya se han cristalizado, ¿no? Como mencioné hace rato, en la Universidad Nacional Autónoma de México, al crearse justamente el programa del 11 de febrero, que ya cumple 2 años y que está justamente impulsado por la área STEM, que hablábamos hace rato, o el área de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, que como les comenté, hemos trabajado activamente en su creación junto con la Coordinación para la Igualdad de Género, y que este año, pues este programa ha tenido ya un éxito contundente, ya que hay más de 85 eventos que están celebrando en las diferentes dependencias de la UNAM esta promoción, ¿verdad? Y esta invitación a las niñas a que se acerquen a la ciencia y que reconoce también, por supuesto, las contribuciones de las científicas mexicanas. Entonces, en este contexto, pues, la doctora Marta Yoko Takane, pues nos parece una exponente ideal porque justamente se ubica su trabajo, como ya he leído, en las áreas más sesgadas, ¿no? Entonces, yo desde que la conocí la conocí a través del internet, así como nos estamos conociendo con todas y todos ustedes. Y a raíz de eso nos hemos hecho amigas y siempre me pareció muy interesante saber qué es lo que pensaba una matemática sobre los temas de género, ¿no? Que no era algo muy común, ahora empieza a abrirse, empieza a haber cada vez más interés por parte de las matemáticas en participar en estas discusiones. Y bueno, pues el día de hoy ya no le quito más el tiempo. Ella nos dará la conferencia sobre mujeres matemáticas que me han y siguen inspirando y pues le damos un aplauso virtual
Y muchas gracias, doctora Yoko, por aceptar dar esta conferencia. Muchas gracias, bienvenida. Un honor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a las doctoras Patti Galeana, Marta Pérez Armendáriz y Mireya Feingold por esta linda invitación. Es un honor estar aquí, a todo el equipo del Museo de la Mujer, que siempre está tan activo y al tanto, y a todos y todas ustedes por estar aquí hoy. Bueno, voy a empezar con un hecho dramático, ¿no? Que es a los 5 años, niñas y niños juegan a la par con objetos matemáticos. A los 6 años, las niñas ya se van replegando. Es decir, ya empieza el golpeteo de género. Y lo que tenemos que hacer es, necesitamos ejemplos de mujeres matemáticas a seguir, maestras que nos guíen y nos motiven. A lo largo de mi vida he tenido realmente mucha suerte de haberme encontrado, pero más bien realmente topado con mujeres muy valiosas que han marcado de muy distintas maneras mi vida, en particular mujeres matemáticas. Mi ejemplo de mujer matemática ideal es Emmy Noether. Emmy Noether, por su vida llena de luchas, ahorita lo van a escuchar, hasta conseguir sus sueños, por sus ideas, por la belleza de sus resultados, en particular en álgebra, que es a lo que me dedico, y por su generosidad como maestra. Aquí, bueno, no sé cómo quitar esto. Así. Bueno, aquí estoy en uno de mis postdoctorados en la Universidad de Bielefeld, Alemania, que es, y desde casi toda la vida, la meca de la teoría de representaciones de álgebras. Y aquí siempre Emmy mirando e inspirándome. Emmy Noether nace en Erlangen, aquí puse el punto, en la Baviera alemana, el 23 de marzo de 1882. Max Noether y Paul Gordin la inspiran y la ayudan en todo momento porque ya tenía habilidades como científica. Su padre, Max Noether, es un prestigioso matemático. Ambos son prestigiosos matemáticos de la Universidad de Erlangen-Nuremberg y apoyaron siempre a Emmy Noether, aun cuando en esa época estaba prohibido para las mujeres entrar a las universidades. Bueno, la apoyaron para que la admitieran como oyente en las clases de matemáticas. De hecho, de cierto punto en adelante, su papá le dejaba dar sus clases de matemáticas. Ya en Europa se vislumbraba un movimiento muy fuerte para que se abrieran a todas las mujeres las puertas de las universidades. Y además ya estaba en el aire las ideas de la primera teoría de la relatividad de Einstein. En 1903, aquí no dije, perdón, pero una de las universidades que primero abrió las puertas fue la Universidad de Göttingen, en donde Sofía Kovalevskaya hizo su doctorado, y en toda Alemania se abrieron en 1903. David Hilbert y Felix Klein invitan en 1903 a Emmy a pasar una temporada con ellos. Pero
solo pasa un semestre porque tiene que regresarse a Erlangen a cuidar a su mamá. De hecho, de 4 hermanos, Emmy y 3 hermanos hombres, a ella es a la que le toca el trabajo de cuidado. Sí, en la Universidad de Göttingen ya está la revolución de la nueva geometría que está bajo el mando de Hilbert y Klein. Entonces, ella se regresa a Erlangen y ya puede matricularse en la universidad y entonces escoge como asesor a Paul Gordin para hacer su tesis doctoral. Paul Gordin es especialista en teoría de los invariantes. Ella no está muy, no le gusta mucho ese tema, pero es la manera en que ella puede hacer su tesis doctoral. Según Emmy, su tesis es cálculo tras cálculo tras cálculo y más cálculos de invariantes. Entonces se doctora en 1907 y Paul Gordin se jubila en 1910. Para suerte de Emmy, en 1913 contratan en la Universidad de Erlangen a un muchacho recién doctorado, Ernst Fischer, que viene de la Universidad de Göttingen. Y Emmy se entusiasma, se ponen a platicar todo el día, todos los días, o lo que le permite a Emmy el tiempo de cuidados, sobre el trabajo principalmente de Hilbert, que está trabajando junto con Einstein en tratar de hacer las matemáticas en las que se basa la teoría de la relatividad. Y en 1915 muere Ida Kaufmann, madre de Emmy. Ese mismo año, Hilbert invita a Emmy, pero ya a trabajar a la Universidad de Göttingen. No la aceptan como ni ayudante de profesor, etcétera, etcétera, pero puede, si quieren, dar clases, pero sin ningún sueldo. De hecho, decían, bueno, puede dar clases y si los alumnos quieren darle algo de dinero, pues que le den. Pero entonces ya estaban abiertas las universidades para que las mujeres estudiaran, pero no para trabajar en ellas. Y entonces Hilbert le dice a todos, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Su problema es el sexo? No con estas palabras, pero dijo, pues si no estamos hablando de baños, sino de intelecto. Y entonces Emmy llega a Göttingen a trabajar en las matemáticas atrás de la teoría de la relatividad. ¿En qué ayuda? ¿En qué ayuda Emmy al trabajo de Einstein? Einstein observa lo que nadie había observado y dice, ¿qué vamos a observar y cómo observarlo? Pero no da las bases matemáticas para sus teorías. La primera teoría de la relatividad de Einstein parecía no cumplir la ley de la conservación de la energía de Newton, esa que dice, la energía no se pierde, solo se transforma. En otras palabras, la energía total se conserva, es decir, la energía total es invariante. Pero ¿quién sabe más de invariantes en ese momento que Emmy Noether? Entonces allí empieza a entrar el trabajo de Emmy.
pero me voy a detener un poco para explicar brevemente qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa que algo se conserve o que sea invariante? Que se conserve bajo qué, ¿verdad? Por ejemplo, si giramos esta bellota, esto no lo puedo quitar, perdón. Ay. Si giramos esta bellota, bueno, aquí tengo algo así, sobre este eje, si lo rotamos, la forma de la bellota no varía. Es decir, la forma de la bellota bajo esta rotación es invariante, ¿sí? A eso se refiere exactamente. Otro ejemplo, bajo rotaciones, ¿no? Sobre ese eje de rotación. Ahora, recuerden cuando vieron en secundaria o en prepa las cónicas, ¿se acuerdan? Elipse, parábola e hipérbola. Bueno, pues esas son las gráficas o los dibujos de los puntos X, Y en el plano que cumplen con esta ecuación, ¿sí? Que se llaman ecuaciones de segundo grado. Bueno, pues esta ecuación exactamente da siempre elipses, parábolas o hipérbolas. Fíjense, si ustedes tienen esta ecuación y toman b al cuadrado menos 4ac, que son los coeficientes de los cuadrados de x y y, a este número se le llama el discriminante de la ecuación. Y ese discriminante da exactamente la forma que van a tener esos dibujos. Si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, ese dibujo es una elipse. Igual a 0 es una parábola y mayor que 0 es una hipérbola. Pero ahora fíjense, ¿qué pasa si yo traslado una elipse, ¿verdad? O una parábola o una hipérbola. Pues sigue siendo elipse o parábola o hipérbola, ¿verdad? Eso quiere decir que el discriminante debería de ser un invariante, porque esto siempre se tiene que dar. Y eso es cierto. Fíjense, estas son las ecuaciones. Aquí estoy trasladando. Acuérdense que trasladar en el plano es sumar o restar, pero restar es sumar, negativos, ¿no? Aquí estoy trasladándolo, y por s, ¿no? Y x por tb, más t, ¿no? Y si ustedes hacen los cálculos y sacan los invariantes, va a ser exactamente toda esta ecuación, se restan, se cancelan algunos términos de tal manera que el discriminante de esta nueva ecuación va a ser exactamente el discriminante sin trasladarse, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el discriminante se conserva o es un invariante bajo traslaciones. A eso se refiere lo que son los invariantes. Y entonces viene el primer gran teorema, y quizá el más famoso de Noether, que dice: las leyes de conservación de sistemas físicos, ¿sí?, son exactamente, y lo que no dije, las rotaciones y las traslaciones son ejemplos de lo que llamamos simetrías diferenciables. Y lo que hace Noether es exactamente dar la equivalencia de si tengo una ley de conservación, cómo encontrar la simetría, y si tengo una simetría, cómo encontrar la ley de conservación. Es decir, la primera teoría de la relatividad de Einstein, y tampoco las otras, no cumplen la ley de conservación de la energía de Newton, pero sí tienen
tiene una ley de la conservación. Y ahí es donde entró Emmy Noether en juego con las bases matemáticas de la teoría de la relatividad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hizo esto Noether? Porque realmente con este teorema no me enamoré de su trabajo. Fíjense lo que hace Noether. Ve estos problemas no como ley de conservación del sistema físico, etcétera, sino que abstrae las propiedades. Y entonces empieza el trabajo con el que realmente me enamoré de Emmy desde la licenciatura, sus ideas y resultados en álgebra. Pero da esa visión abstracta y conceptual, de tal manera que nace lo que ahora se llama el álgebra moderna. Y por eso se le llama la madre del álgebra moderna. Entonces, tenemos aquí el primer teorema de Noether, que se publica en 1918. Muere en 1921 Max Noether, el papá de Emmy, y Emmy Noether empieza a trabajar en álgebra, en teoría de ideales de anillos, bueno, es algo algo de álgebra, ¿no? Y de hecho hay anillos y hay varios teoremas que se llaman el segundo, tercero, etcétera, teoremas de Noether, que son sobre homomorfismos o funciones con cierta estructura algebraica entre módulos o ideales, ¿sí? Y entonces, de hecho, hay unos anillos que se llaman anillos noetherianos en honor a Emmy Noether. Y lo completa es esta nueva revolución del álgebra moderna, Emil Artin. Si ustedes conocen a un Artin, bueno, hay dos, Emil, que es de origen armenio, y su hijo, Michael Artin, ¿no? que es el que hizo el libro de álgebra de Artin, pero el papá con el que se les llama anillos artinianos, etcétera, es Emil Artin. Y allí empieza, para mí, los resultados más hermosos que tiene Emmy Noether. Pero la primera guerra, vino de 1914 a 1918, y recuerden que Alemania la pierde, pero se recupera económicamente muy rápido, y por los 1930, ya con Emmy Noether como de 50 años, bueno, 40 y tantos, ¿no? 50, empieza a sentir, hay un fuerte movimiento antisemita, y Emmy Noether viene de una familia judía. Por lo tanto, tiene que dejar Alemania. Y le ofrecen trabajo en el Bryn Mawr College, bueno, no sé cómo se pronuncia, que es una universidad, es un colegio para mujeres. Y se lo ofrecen porque la directora de esa época fue una de las alumnas de doctorado de Felix Klein en la Universidad de Göttingen. Y esto está en Pensilvania, Estados Unidos. Se va para allá. Esta es una foto de Emmy Noether allá en ese colegio. Y ella dice que empieza el periodo más feliz de Emmy Noether, rodeada de estudiantes, mujeres, ¿no? Ella siempre cálida y generosa como profesora, pero también cerca de Princeton, en donde sigue trabajando en el álgebra que conocemos ahora. Y por desgracia, Emmy Noether muere muy joven por una complicación de una operación de ovarios, y muere en 1935. Entonces le dura muy poco su periodo en el colegio en Estados Unidos,
pero deja una herencia en el álgebra invaluable. Luego tenemos, Emmy Noether es mi ejemplo ideal de mujer matemática, pero tengo ejemplos reales. Y mi ejemplo real es Idun Reiten. Idun Reiten es noruega, de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología en Trondheim, Noruega, ¿no? Idun Reiten es una líder en toda la dimensión de la palabra. Inteligente, creativa, divertida y generosa. Que junto con Maurice Auslander dieron un vuelco al estudio de las representaciones de álgebras para que literalmente pudiéramos dibujarlas. Y tuve la fortuna de hacer mi segundo postdoctorado en su grupo, ¿sí? En donde pasé fue una época maravillosa y uno de los periodos más productivos de mi investigación. Voy a dar un resumen de qué se trata lo que hizo Idun Reiten. Por favor, aquí esto es un poco más por si alguien en matemáticas me está escuchando, ¿no? Pero disfruten las ideas que están atrás de todo esto. Peter Gabriel demostró que cada K-álgebra, donde K es un campo, no importa, ¿no? ¿Qué significa K-álgebra? Es un anillo que además es un K-espacio vectorial. Es decir, tiene muchísima estructura algebraica y muchísima estructura geométrica. Y entonces, si tienen una K-álgebra, le corresponde una gráfica dirigida, ¿sí? O lo que llamamos en representaciones de álgebras Carcaj. Entonces, por ejemplo, el campo le corresponde un punto. El anillo de polinomios en una variable X con coeficientes en el campo es una K-álgebra y le corresponde un punto y un lazo dirigido. Ahora fíjense, las matrices triangulares superiores con coeficientes en K también es una K-álgebra y le corresponde este Carcaj, ¿sí? ¿Y quién es Peter Gabriel? Esto es innovador. Esto es una primicia mundial. Esta foto no la tiene nadie y ya no la recordaba. Yo creo que esta foto es para Idun Reiten y se la voy a mandar. Este es Peter Gabriel, uno de los fundadores o de los pilares de las representaciones de álgebras en el mundo. ¿Sí? Aquí estamos en París en un congreso. En todos los congresos dan una tarde libre. Idun me invita a pasear por París, pero es muy amiga de Peter Gabriel y se nos une en el paseo y le saco esta foto. Bueno, pues al tener una K-álgebra, como les decía, tiene un Carcaj o una gráfica dirigida asociada, y lo que hacen Maurice Auslander e Idun Reiten es dibujar todos los módulos, incluidos los ideales. Acuérdense que hablamos de ideales en la sección de Emmy Noether. De hecho, estas álgebras son noetherianas y de hecho también son artinianas, por Artin, ¿no? Y lo que hacen es dar el método de cómo construir el Carcaj que ahora se llama de Auslander-Reiten, ¿sí? Donde cada punto es un módulo y cada flecha es un homomorfismo entre esos módulos. Es una idea que revolcó, ¿no? Revolcó y volcó
la teoría de representaciones de álgebras, porque no solo tenemos ya la estructura algebraica, la estructura de espacio vectorial que es geométrica, sino que también tenemos la combinatoria algebraica. Y aquí están todas las fotos, más o menos son como cuando los conocí, ¿no? Maurice Auslander e Idun Reiten en Trondheim, y yo les preparé una cena, entonces preferí tomar la foto antes de la cena, ¿no? Bueno, pues esta es Idun Reiten, una mujer impresionante. Pero otro ejemplo real que tengo es Sheila Brenner. Sheila Brenner es inglesa, la más feminista del grupo de representaciones de esa época, acogía a todas las mujeres matemáticas del grupo, platicaba con ellas, les daba ideas. Bueno, es una mujer, además, de las más creativas del grupo de representaciones de álgebras. Ella dio varios de las líneas que se desarrollaron años después, incluida las álgebras que se llaman salvajes. Y estas, fíjense, aquí hay de 3 tipos y solo de 3 tipos, tipo finito, tipo manso y tipo salvaje. Muy fácilmente se llega a lo salvaje, pero las técnicas en esa época de tipo salvaje no, pues son extremadamente salvajes, por eso no había, entonces me fascinó el tema y es a lo que me dediqué por muchos años. Sheila Brenner, una líder también en todos los sentidos de la palabra. Luego viene Silvia de Neymet, topóloga mexicana, y fue la primera en doctorarse en matemáticas en México. Y yo tomé la primera clase de topología con Emineter. Digo, Silvia de Neymet. Y me gustó mucho la topología, no para dedicarme a ella, pero se notaba que tenía que aprender a profundidad topología para poder hacer con creatividad cualquier rama de las matemáticas. Y eso me ha valido toda la vida, porque muchos de los resultados que tengo en investigación es dar una equivalencia de las cosas que estoy estudiando en álgebra con resultados de topología. Y esa equivalencia me ha valido realmente conocer a mucha gente interesante, ¿no? Por ese vuelco que doy del álgebra a la topología y viceversa, porque es una equivalencia. Bueno, eso se lo debo a Silvia de Neymet por sus cursos, y aquí puse un libro que hizo con uno de sus colegas y que yo lloré amargamente cuando murió, y estaba inconsolable porque quisimos sacar este libro lo más pronto posible, pero no lo logramos antes de que ella muriera. Cuando cuando le hablé a su hija y le dije que yo estaba desconsolada porque nunca pudo ver impreso su libro, Silvia me dijo que no, que realmente Silvia, en el momento que se mandó a imprenta, ella murió muy contenta de que su libro pudiera vivir a través de los años. Entonces, esta es Silvia de Neymet. Luego está Manuela Garín. Manuela Garín, en 1996 o 97, la Sociedad Matemática Mexicana le hizo una entrevista. Y pedí que si podía acompañarlos.
era una mujer muy cálida. Realmente yo conocí a Manuela Garín, como está en esta foto, ¿no? Un poco más joven que lo del póster. Nos abrió su casa, ¿no? Una mujer muy cálida, nos habló de todo. Y además ahí estaba el ingeniero Raúl Álvarez, su esposo. Y nos habló de su familia, de la Facultad de Ciencias en esa época, de su trabajo en la enseñanza de las matemáticas, que hizo un trabajo muy profundo y también hizo elaboraciones de programas de estudio para las nuevas carreras de matemáticas, al menos en 2 universidades del país. Y además, ella y su esposo tuvieron un gran compromiso por México. Realmente no es de extrañarse que Raúl Álvarez Garín, el líder del movimiento del 68 y matemático también, fuera su hijo. Y nos decían, ¿no? Platicando, nos decían ellos, cuando nos hablan de nuestro hijo en la cárcel, etcétera, etcétera, lo que nosotros decimos es que nos llena de orgullo el que nuestro hijo esté en la cárcel por esta lucha y sus ideales. Y entonces, al preguntarle si tuvo algún proyecto de investigación, nos dijo que pues el cuidado de la familia no se lo permitió. Pero inmediatamente el ingeniero Álvarez dijo, háblales, Manuela, de tus matrices en 3 dimensiones. Y Manuela no quiso platicarnos de eso. Manuela me inspira a seguir esta lucha que a veces parece infinita, ¿no? O a veces inútil para la enseñanza de las matemáticas y el empoderamiento de las niñas. El gobierno de la Ciudad de México, para reconocerla, desde el año de 2020, creó el reconocimiento Manuela Garín Pinillos, que se le da a niñas y mujeres jóvenes para fomentarles el estudio en las ciencias. Y como homenaje a Manuela, les presento una escena de la película Contacto, que se basó en el libro del mismo nombre del astrónomo Carl Sagan. La escena es, bueno, más bien por si no conocen la historia, es la doctora Arroway, es una astrónoma que busca vida extraterrestre y recibe una señal, pero ven que está codificada y son páginas y páginas de información, pero no saben cómo leerla, no saben cómo pegar esas páginas para que tengan sentido. Entonces el ingeniero Haden, que es el que ha patrocinado el proyecto de la doctora Arroway, la llama, y esta es la escena en donde se encuentran el ingeniero Haden, y le dice, le tengo un último regalo a la humanidad. Y entonces la doctora Arroway le dice, no, tienes la clave. Y entonces, es la escena. Encontraste la clave. Sí, esto todo lo conozco, pero no lo hemos intentado y no se alinea. Sí se pueden alinear si piensas como vegana, no en el plano, sino en el espacio. Matrices tridimensionales, pero ¿cómo lo pegas? ¿Cómo pegas 2 páginas? ¿Cómo sabes cuál es una? Pues cada página tiene un pedazo de frase. Si la unes con otro, ¿sí? Y es una proposición lógica. Y si te da verdadero, es que esas 2 páginas van unidas. Y si te da falso, no. Entonces estamos hablando de las matrices tridimensionales en honor a Manuela y de la lógica proposicional, la lógica aristotélica. La siguiente es
un ejemplo para mí es Mariam Mirzakhani. Mariam Mirzakhani es iraní, nacida en Irán y crecida en Irán, ¿sí? Pero es una matemática que ganó la medalla Fields, que es el Premio Nobel de Matemáticas, en 2014. Tuve la fortuna de estar en Corea en el Congreso Internacional de Matemáticas, en donde se entregan estos premios. Y se le dio a Mariam Mirzakhani y aquí me faltó una, yo creo que la borré, pero aquí está Arthur Ávila, el primer latinoamericano en recibir esta medalla, y Mirzakhani, la primera mujer en recibir esta medalla Fields. Entonces, estuve aplaudiendo y no podía dejar de aplaudir porque el primer latinoamericano y la primera mujer, ¿no? Y entonces los demás no podía dejar de aplaudir y entonces los demás empezaban a aplaudir de nuevo, ¿no? Y yo estaba maravillada, disfruté muchísimo ese momento. Por desgracia, Mariam muere muy joven, deja a una niña de 5 años en ese entonces y muere 3 semanas antes de la invitación que tenía para visitar a México y poder hablar de sus cosas y directamente con nuestras estudiantes. ¿Sí? Esta foto la tomé de uno de los principales teoremas de Mirzakhani, que lo expuso en México una de sus colegas, y no voy a hablar de este teorema, ¿no? Y aquí está con su hijita. Ella muere parece que una de sus terapias no tuvo complicaciones o algo así, no se esperaba que muriera tan rápido. Y bueno, esta es una de sus obras y lo más seguro es que ella, por ser iraní, por ver todas esas cosas, hubiera apoyado muchísimo a las mujeres desde donde ya ella estaba para estudiar ciencias. Luego viene Mariel Vázquez, que es egresada de la Facultad de Ciencias Mexicana, experta en la topología del ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, y es investigadora de la Universidad de California en Davis. Acuérdense que cuando nos enseñan en secundaria o en prepa, el ADN nos los enseñan siempre así, pero realmente no está así en la naturaleza, ¿no? Así, sino que se anuda. Y esta es una foto de un ADN, y además el cómo se enreda o cómo se anuda, ¿sí? No es lo mismo hacer esto que hacer el espejo, ¿no? Tienen diferentes propiedades físicas. Entonces es muy importante saber qué nudo está formando el ADN. Pero el nudo es geometría y este nudo es geometría y topología, y porque es una rama, la teoría de nudos es una rama de la topología, que es una de las áreas de las matemáticas. Bueno, Mariel, yo he tenido contacto cercano con Mariel porque su tesis de licenciatura fue en topología del ADN bajo la dirección de Max Neumann. He tenido contacto con ella porque me encantan los métodos que usan en teoría de nudos y porque Max Neumann es mi esposo. Entonces he visto cómo ha crecido tanto personal
como profesionalmente. Ella recibió, aquí está Mariel, ¿no? Aquí puse la flecha para que la vean. Recibió en aquel momento presidente Obama el mayor reconocimiento que da Estados Unidos a jóvenes en la investigación por su investigación de la topología del ADN y porque ayuda a minorías. En particular, ella impulsa mucho carreras de mujeres. Mariel es un ejemplo concreto de lo que desde la UNAM podemos ayudar a formar. Pero no solo desde la UNAM, Mariel me inspira a dar cada día lo mejor de mí como profesora y me recuerda que en México podemos formar estudiantes y en particular mujeres talentosas. Pero no quiero olvidarme de mencionar a todas esas heroínas, no sé cómo quitar esto, a todas esas heroínas anónimas que me han ayudado, inspirado y enseñado y guiado a lo largo de mi vida. Mi maestra de matemáticas de tercero de secundaria, la maestra María Luisa Charles, que era espléndida con las matemáticas, con sus clases. Mi maestra de química, también de tercero de secundaria, que era maravillosa esa clase porque nos daba la libertad de experimentar, de conjeturar, de hacer todo lo que quisiéramos en su clase, ¿no? Y ellas me enseñaron a tener pues los principios de la creatividad en investigación. La maestra Hiranaka, que no fue mi maestra, pero era bióloga y amiga de la familia, que me regaló a mis 15 años estos 3 libros de matemáticas. Y este que está aquí abajo es Álgebra Recreativa. La maestra Ana Irene Ramírez Galarza, por creer en nosotros. Nos ayudaba, creía en nosotras y en nosotros, porque no solo a mí me ayudó, y nos daba un montón de apoyo. Bueno, ahí está ella, y este es un homenaje a ella, y a todas mis colegas mujeres que luchan por la igualdad. Como un resumen, las niñas necesitamos, las niñas necesitan, ¿no?, mujeres que las inspiren, mujeres científicas que las inspiren y reales, ejemplos reales. Necesitan maestras que las guíen y les enseñen y es decir, necesitan tener modelos a seguir y nosotras ayudarles a despertar su vocación científica, enseñarles lo que hacemos nosotros, ¿no? En investigación, a jugar, jugar y jugar, observar y no tener miedo a preguntar. Y aquí está mi sobrinita Pau, que quiere ser astrónoma, ¿no? Colgándose de objetos galácticos. Y muchas gracias. Claro. Y si quieren la bibliografía, también la puedo mandar, ¿no? No, pues muchas felicidades, doctora Takane. Qué interesante escuchar, ¿no?, estas inspiraciones que han marcado su vida. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte en lo que salen más comentarios, ¿verdad? Que ahorita te voy a leer algunos, o la doctora Mireya Feingold también nos puede ayudar, ¿verdad? Con esto Sí, de... claro, con gusto. Uh-huh. Y quería también yo comentar que efectivamente todas estas mujeres a las que ella menciona en esta presentación, que fue tan amena para mí, lo es, y que pasó como un minuto,
Yo no me dedico a esto, pero sí, mujeres talentosas mencionaste, doctora, y pues tú eres una mujer muy talentosa y con mucha vocación. Necesita eso Gracias, también, Miguel. porque también comentaste que las niñas necesitan ejemplos a seguir. Pero en la familia también deben tener ese soporte, ese apoyo, porque ellos son los que se percatan primero de estos gustos, de esta inclinación. Y resulta, como se comentó, que viene ya esa separación de lo que deben jugar los niños, de lo que las niñas se deben dedicar desde muy pequeños, y no les permiten. Ellas tienen que, para lograrlo, tienen que pelearlo mucho. Y entonces si la familia no, que es la que primero debe apoyarlas, pues si no lo hace, es muy complicado, ¿no? Así que todas ustedes son, pues, mujeres científicas que inspiran grandemente. Y muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a pasar a las preguntas, ¿no? ¿Quieres, Marta, o yo las busco? Tú, Mireya, Aquí adelante, tenemos Mireya. algunas. Si tú A quieres. ver, aquí. Ya no te oí, no sé, pero aquí tenemos que sí, que quieren que se les envíe la bibliografía. Déjame ver quién dice esto. Acá arriba, no hay que mover. Es Santiago Trejo de Villara. A todos. Muchas gracias, Santiago. Él quiere o sugiere que se le pudiese enviar la bibliografía. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y también Marbella, Yamile o Yamile, porque así lo he escuchado también, Lauterio Martínez. Muchas felicidades, doctora, y muchas gracias, en verdad, que me inspira. Sí, por supuesto. Desconocía a todas estas mujeres. Pues sí, yo también las desconocía, pero muy interesante. Muchas gracias. Y Cindy Farfán, dice, increíble la charla y muy inspiradora. Claro, por supuesto. Dulce Gracias, Abad, Cinti. la conoces, sí. A ver, Dulce Abad. Excelente ponencia, felicidades, doctora. Realmente una gran inspiración para las pequeñas que van comenzando. Gracias por compartir. Muchas gracias, Dulce. También Maribel Aguilar dice, excelente y amena plática desde Hermosillo, Sonora. Pues muchas gracias, un saludo hasta allá, bueno, desde la Ciudad de México, en donde estamos en este momento. Y por lo pronto es todo lo que tenemos. ¿Alguna cosa más, Marta? ¿Algo más, doctora, que quiera usted? Miren, Sonia nos manda. Hola, buenas tardes. Las matemáticas siempre son una maravilla, miren. Ahí está. Sí, claro. Bueno, acá tenemos en el otro chat, pues, digamos, algunos comentarios también que me voy a permitir leer. Entonces dice, de Campeche, Querétaro, Isabel López Marmolejo, buenas tardes. Y saludos desde Ixtapaluca, Estado de México. Isabel López Marmolejo también manda otros saludos. Angie Santiago, saludos. Isabel López Marmolejo, interesante conferencia. Y bueno, muchas gracias por las referencias. También agradece Luisa María y Roxana Maldonado, pues felicita y agradece, ¿no? La charla. Y Caroline Pacheco, muchas gracias por su exposición. Doctora Marta Yoko Takane, estamos orgullosas de que las mujeres matemáticas estén en contacto, ¿no? con la audiencia en general y de tanto talento y vocación, y deseo éxitos todo el éxito para usted, que se lo merece. Saludos desde Perú, o sea que, bueno, ¿no? Muy halagador que te estén escuchando en Perú. Y bueno, entonces esos serían algunos otros de los Aquí comentarios. también tenemos de Bogotá
Colombia, Luz Mari, ya se movió porque siguen entrando. Sí, ya se animaron. Y pues cuando quiera dice aquí, muchas gracias por tan hermosa charla, Marta. Te saludo con mucha admiración y cariño. Muchas gracias, vuelve a decir te saludo, hasta repetido. Margarita Torres, muchas felicidades, me encantó todo el panorama que presenta y que conserva las fotografías de sus admirados profesores. Pues sí, es una gran idea y muy, muy bien, hay que estar en contacto con ellos. Y Santiago Trejo, ya lo había dicho. Él dice que durante muchos años quiso tener un acercamiento con la doctora. Entonces, pues al mandarle yo creo la bibliografía, ¿no? Se pueden ya contactar ustedes. Y de Bogotá, me había faltado decir el nombre, saludos, Luz Mari López Salazar. Y también Amanda Montejano Cantoral, Gabriela del Valle, claro. Ella forma parte de la federación y es la vicepresidenta nacional y dice, necesitamos en México más niñas y jóvenes científicas, también jóvenes hombres. Felicidades. Bueno, ella trabaja la física. Entonces ella, pues bueno, lógico que se sintió muy contenta, ¿no? Creo que todos, porque como que hiciste ver fácil lo que para algunos no lo es tanto. Nos vuelve a decir, Yamile, que es alumna de docencia de la matemática y la verdad que al escuchar a la doctora me inspiro a hablarle con amor y dejarlos experimentar a los alumnos para que cada vez haya más personas interesadas en las matemáticas. Saludos desde Mexicali, Baja California. Bueno, pues podemos seguir en contacto, ¿no, doctora? Indira Delgado, muchas gracias, excelente ponencia y maravillosa experiencia. Motiva mucho en el trabajo de la física, claro que sí. Creo que ya son todas las que yo encuentro aquí. No sé, Marta. Aquí tenemos un comentario de Aarón Gómez Palma, que, bueno, te felicita nuevamente, doctora Tacané, y escribe que qué habría pasado sin el aporte de la matemática que citaste inicialmente con los hallazgos de Einstein. Digamos, ¿le hubiese afectado a la teoría de Einstein o no? Digamos, entendimos que ¿no? Ella le pone matemáticas en mi noter. A las propuestas, exacto, en mi noter, ¿sí? Y entonces, pero ¿qué habría pasado sin esas matemáticas? Es lo que entiendo que la pregunta establece, que hace el colega Aarón Gómez Palma. Y te voy a leer de una vez otros dos más para que ya la contestes globalmente. Rosalía Leiva Molina, desde Acapulco, te envía también un saludo muy cordial y pregunta que qué fue lo que te motivó a estudiar las matemáticas. Y Luis Ángel Brigido pregunta que qué interesante fue todo lo que expusiste y que eres una mujer pues digna de admiración y bueno, y también al igual que todas las historias que relataste de tus colegas o tus maestras que te inspiraron, que también son muy, muy inspiradoras. Y con relación a la pregunta que te hace Rosalía Leiva Molina sobre qué te motivó a estudiar las matemáticas, yo quisiera de una vez agregar una pregunta para abreviar, digamos, en tiempo. Y me llamó la atención que citas tú que una amiga de tu familia te regaló unos libros de álgebra cuando, pues, creo que tenías por ahí de 8 años o no sé cuántos. Entonces, 15. eras una pequeña. Entonces, lo cual me dice que ella notó que te gustaba la álgebra. Entonces, la pregunta que yo me hago y que va complementaria a la que te hicieron ya y que ya te formulé, es cuándo te diste cuenta, ¿sí?, de tu interés en las matemáticas. Yo que te conozco sé que
que tu papá es médico, tu mami no sé bien a qué se dedica, pero creo que sería interesante ver cuándo te diste cuenta de que te interesaban las matemáticas y cómo esta amiga de tu familia lo percibió y pudo ya guiarte, digamos, con unos textos, ¿no? Como los que te regaló, Sí, ¿no? Esa sí, sería una pregunta que yo te haría, ¿no? Uh-huh. sí, pues bueno, yo veía investigar a mi papá, investigaba poco, pero porque tenía 4 hijas, ¿no? Que mantener. Él era neurooftalmólogo y, y hacía técnicas quirúrgicas, ¿no? Que en esa época solo había dos neurooftalmólogos, ¿no? Y entonces yo veía eso, pero mi gusto por las matemáticas, así como ya eh, casi las conozco ahora, fue en tercero de secundaria, ¿no? Cuando, de hecho, me gustaba mucho la química, pero no, yo no hubiera aguantado los olores que tienen con todas esas sustancias, ¿no? Que huelen tan horrible, y yo creo que yo fui perro en mi otra vida, no hubiera podido aguantar la química, ¿no? Pero esa manera de experimentar, de pensar, etcétera, desde tercero de secundaria. Y entonces platicando, pues la familia Hiranaka con mi familia, llega y me regala 3 libros de divulgación en matemáticas, ¿no? Y de ahí para el real, pues ya es historia. Sí. Y con respecto a cómo hubiera influenciado el trabajo de mi Netter a Einstein, bueno, lo que pasa es que en ese momento no se sabía si estaba bien o no. De hecho, lo que Emmy Netter prueba es que todos los sistemas físicos que tienen fuerzas conservadoras, o no sé cómo se les diga, cumplen una ley de conservación. Y entonces, y además dice cómo encontrarla. Entonces, da más fuerza a que debe de estar bien las teorías de relatividad de Einstein, que además hizo después la especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener una base matemática ayuda mucho también para decir, vas bien o algo así o no, pero también ayuda mucho a dar el siguiente paso, ¿no? Perfecto. Dada tu vocación, pues tan importante, tanto por tu trayectoria académica que hemos leído, como por lo que tú nos has comunicado en tu presentación, y por iniciativas que yo sé que tú estás impulsando, ¿verdad? Sobre esto de cómo investigar como Sherlock Holmes y demás, que tiene como Sí. objetivo justamente acercar a las y los niños a las matemáticas. Yo te preguntaría una cosa, porque tú empiezas tu plática diciendo que a los 6 años ya desgraciadamente se empieza a ver el impacto o el golpeteo del género en las niñas, ¿no? Que empiezan a alejarse de este tipo de cuestionamientos. Entonces ahí surgen 2 preguntas. ¿Cómo se basó esa discriminación? Digamos, ¿qué tipo de experimento hicieron para decir las niñas ya a los 6 años ya no quieren? ¿Y cómo lo valoraron? Y la segunda pregunta que yo te comentaría es, ¿qué podrías, digamos, cómo incidir ahí, a esa edad? Tenemos 12 millones de niñas en edad escolar, porque hay 25, según entiendo, en números redondos o un poquito más, niños en edad de primaria, de acuerdo a lo que aprendimos ahora con la pandemia y el cuidado de ¿no? De los padres, en particular de las madres con los niños. Entonces, ¿cómo podríamos incidir a esa edad, entiendes, con una política pública que pudiera llevar algo a esas niñas y a esos niños? Porque también, como dice Gaby del Valle, también necesitamos que los niños se queden, ¿no? Con las matemáticas, no nada más las niñas, pero claro, ahorita estamos hablando de las niñas. Entonces,
cómo poder incidir a ese nivel, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? Es una especulación, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, sí hemos propuesto cosas. De hecho, una vez platicando en el Museo de la Mujer, pero tiene uno que haber tiempo, ¿no? Algo así. Sí debe de haber una guía. Necesitamos mucha solidaridad, ¿no? Necesitamos que haya una guía de qué palabras no se deben de usar en casa ni en las escuelas y qué palabras sí, ¿no? Aunque piensen lo contrario, papás o mamás, no debe uno de usar ciertas palabras, por un lado, ¿no? Por otro lado, tratar, porque se han hecho experimentos de que se ha vestido a un bebé hombre de bebé niña y a un bebé niño, ¿ok? A una bebé de niño y a un niño de bebé niña, y entonces se los daban así para que jugaran, familias que supuestamente creían que su educación era muy liberal en sus casas. Y entonces los empezaron, de hecho este experimento lo pasaron en una plática en el Despertar de la Vocación Científica de la Niña, en el Congreso. Y entonces empiezan los papás que les tocó una niña, al que le tocó una niña vestido de niño, empezaron a alzarlo cada vez más y más y más, ¿no? Y le daban que carritos y esto y el otro. Y a la niña como que no se fuera a caer, y le empezaban a dar muñecas, ¿no? Y entonces, después les enseñaron esas películas, porque a veces empezaban con un perrito, etcétera, muy bien, pero poquito tiempo después ya empezaban a darle puras cosas para niñas al niño que estaba vestido de niña, y a la niña vestida de niño le empezaban a dar, es decir, ya estaban delineando comportamientos, ¿no? Entonces, cuando resulta que era al revés, pues fue un experimento muy impresionante, porque fueron papás voluntarios que creían que realmente tenían una educación muy liberal en su casa, ¿no? Y luego hay una cosa que es muy importante, y aquí esto, cuando lo digo, siempre resulta muy polémico y no les gusta que luego lo diga, pero ahorita ya tenemos que motivar, ¿no? Que empoderar a nuestras niñas que ya sufrieron el golpeteo de género, ¿no? Y entonces hacer esos talleres, por ejemplo, para puras niñas, por ejemplo, el de Sherlock Holmes, para puras niñas o jovencitas, ¿no? Y, y dicen, no, porque entonces estamos separando, hay mucha discriminación. Yo no estoy diciendo que todas las clases se hagan separados, ¿no? Pero hubo un experimento, porque no lo dije, pero lo tenía escrito, pero no lo dije. Cuando yo estaba en Bielefeld, que allá se empezó el movimiento feminista mucho antes que, bueno, no sé si aquí en México, pero mucho antes en el nivel científico. Y entonces me dijeron, hicieron un estudio de quiénes en esa época, pues ya tengo bastantes años, ¿no? De mi época para arriba, habían estudiado en escuelas de niñas. Emmy Noether estudió en escuela de niñas, porque acuérdense que no se valía que entraran a la universidad, entonces eran escuelas especiales para enseñarles pues distintos idiomas, piano, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se dieron cuenta en Alemania que muchísimas científicas de esa época habían, y te digo, de mi edad para arriba, habían estudiado en escuela de mujeres, ¿no? No digo que sea lo mejor, pero lo que quiere decir es que el golpeteo de género
no se da hasta después y puede ser que ya estén realmente empoderadas cuando ya entren a una realidad, pero al menos hacer talleres de matemáticas, por lo que les decía, el despertar o las acciones que se deben de hacer en matemáticas tienen que ser en la niñez, ¿no? Porque hablando con otras colegas, decían, no, pues física, en secundaria o prepa, en matemáticas tenemos que empezar antes. Y no sé si te contesté todas las preguntas. Yo quería agregar que con una maestra así, pues a todo mundo le gusta y aprende las matemáticas, Yoko. Gracias. Sí, la cosa es que se enseñen desde un problema real, ¿no? Jugando. O sea, lo importante es enseñar a pensar, ¿verdad? Porque si lo que ven es la lógica que usa Sherlock Holmes, es la lógica proposicional, que es la misma que se usa en matemáticas y que es la que viene de la lógica aristotélica. Pues, ¿por qué no enseñarla desde niños, verdad? Sí se Porque no hay puede. buenos maestros a lo mejor. Sí, No por todos los eso. maestros que imparten matemáticas en la primaria les gusta, es probable, ¿no? Y hay mucho miedo por parte del profesorado a las preguntas de los estudiantes, ¿no? Y lo que yo les digo es que tenemos que educar también desde ese punto de vista, porque realmente equivocándose, etcétera, es cuando una piensa más o uno, ¿no? Piensa más y eso es la experimentación, ¿no? Entonces, no tener miedo a decir, pues no sé, lo averiguamos juntas y juntos, ¿no? Claro. Sí. Ok, aquí hay otros comentarios. También hay uno de Sergio Segundos Barrios, Chicaiza, perdón, y dice, saludos fraternales desde Valparaíso. Wow, Chile, ¿no? Qué padre, ¿eh? Y dice, muy agradable charla, muy importante reconocer a las personas reales detrás de esta tarea de investigación y docencia, loable actividad organizada en el ámbito universitario. Así que bueno, muchas felicidades al Museo de la Mujer. Y bueno, yo quisiera por ahí también comentar de que esta conferencia también forma parte del 14º ciclo Mujer Simposio, ciclo Mujer Ciencia UNAM, que comenzamos en el 2006 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en una época en que pues no se hablaba, ¿verdad?, propiamente de estos temas. Y bueno, ahora nos da mucho gusto que ya empiece a horizontalizarse en toda la universidad, y no nada más en nuestra universidad, sino en otras universidades, el Instituto Politécnico Nacional, que tenga ahora tanto impacto, ¿no? El que empiece a tener este impacto. Seguramente en los próximos años vamos a ver cambios importantes. Y bueno, hay otro comentario de Ani Lascano, y que dice, ojalá la doctora nos pudiera platicar un poco sobre el proyecto Investigar como Sherlock Holmes. ¿Quieren saber más? Ya mencionaste algo, pero bueno, quieren saber más. Y también Tere Viricotam dice, sí, es cuestión de hacer las clases más divertidas, cuestionándose, para poder perder el miedo a las matemáticas desde la primera infancia. Quizá tú la conoces, ¿verdad? Pero suena que también es matemática, Tere, no sé. Pero bueno, y también quisiera yo mencionar que estaba buscando ahorita la fecha, pero no la encuentro, pero aquí en el Museo de la Mujer también y también con el grupo Mujer y Ciencia UNAM, hicimos una vez un simposio en donde yo con la doctora Yoko Takane también puse un ejemplo de justamente de cómo pensar, ¿no?, las matemáticas con un ejemplo didáctico. Entonces sería interesante, ¿verdad?, el que retomemos ese video quizá y se lo podamos hacer llegar a la gente que el día de hoy nos ha privilegiado con su compañía. Entonces, un video también muy bonito, muy interesante, en una mesa redonda que organizamos conjuntamente en colaboración con el Museo de la Mujer y la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, que es nuestra
agrupación también. Entonces, bueno, pues te dejo ya con estos últimos comentarios para que tú amplíes sobre lo de Sherlock Holmes, de favor, y pues bueno, de momento yo ahorita no tengo más, pero quizá en lo que tú contestas, pues verdad, llegan también más comentarios. Pongo siempre un pedazo del libro de Sherlock Holmes en donde narra, ¿no?, cómo llega con ciertos hechos a alguna afirmación, ¿no? Y bueno, no lo tengo aquí, pero puedo enviar ese pedazo, ¿no? Y dice, le dice, Watson, no quieres, no tienes intención de invertir en esos pozos de petróleo en no sé qué país, ¿no? Y dice, ¿cómo supiste? Y entonces Sherlock Holmes le va diciendo, es que pasa esto, que son puros hechos verídicos observables, ¿no? Y eso implica entonces esto, hasta llegar a que no tiene, si quieren lo busco, pero me voy a tardar en buscar ese pedazo, hasta llegar a decir, viste, por lo tanto no quieres invertir, ¿no? Y eso es lo mismo con los silogismos aristotélicos, por ejemplo, los silogismos aristotélicos, que era lo que de la lógica aristotélica, da una serie de reglas donde siempre son verdades. Entonces, si ustedes cambian esa frase por otras, pero que tenga la misma estructura, ustedes van a lograr decir algo verdadero, digamos, donde verdadero y falso pues es concepto filosófico, pero digamos pueden ponerle 0 y 1, ¿no? Porque, por ejemplo, los circuitos eléctricos de aprendido y apagado cumplen la lógica proposicional, ¿no? Entonces es muy fácil hacer ejercicios. Y ya que estoy diciendo eso, ya que les digo cómo hacerlo, bueno, pues cuáles son las reglas del juego de la lógica proposicional, ¿no? ¿Cómo podemos de una frase que nosotros creemos verdadera, ¿no? Ir que es verdadera, ¿no? Ir yéndose pianito hasta conseguir lo que uno quiere. Y, por ejemplo, antes a mí me daba mucho coraje leer esas fake news que todo el tiempo se leen en las noticias, en los periódicos, ¿no? Pero ahora las recorto porque antes veía algo y lo cerraba porque me daba mucho coraje que nos quieran ver la cara, ¿no? Pero ahora las recorto porque salen muchísimo en los periódicos esas que ahora llamamos fake news, ¿no? Y entonces les digo a mis alumnos y alumnas, a ver, de aquí, de veras, se concluye lo que dice la gente, ¿no? Y eso es también muy buen ejercicio. A lo mejor no contesté mucho, pero si quieren busco el pedacito de Sherlock Holmes, pero no sé si me voy a tardar. Ok, pues podríamos, te digo, compartir ese video también, ¿no? Sí, compartirlo y también puedo compartir el pedazo del libro de Sherlock Holmes. Perfecto. Gracias, sí, muy porque dice muy claramente, y va a salir un artículo en las memorias del Congreso del Despertar de la Vocación Científica de las Niñas, todo más, bueno, un ejemplo de el método de cómo pensar como Sherlock Holmes. Ese va a salir próximamente.
Y yo nada más quisiera, pues antes de despedirme, agradecer a toda la audiencia por habernos acompañado y pues desearle a todas las colegas que nos han acompañado el día de hoy, desearles felicidades por el Día de las Investigadoras, de las Mujeres en la Ciencia, y a las niñas, pues invitarlas, ¿verdad? Si han estado acompañando a sus madres o a sus padres el día de hoy en esta conferencia de la doctora Yoko Takane, pues invitarlas, ¿no? A que se acerquen, a que busquen a la doctora Takane, ¿verdad? Que tiene mucho interés en esta materia y que puedan de esta manera pues continuar su acercamiento hacia la ciencia, ¿no? Entonces, pues a nombre por supuesto, del Museo de la Mujer, de la FEMU y del Grupo Mujer y Ciencia, como les comento, en este simposio 14 de Mujer y Ciencia UNAM, pues les damos mucho las gracias y por mi parte yo me despido. Muchas gracias, doctora Takane. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta ocasión, pero nos vemos de ver pronto. Ahora el reconocimiento. Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Yoko Takane, Matemáticas UNAM, FEMU y GMC UNAM, por la impartición de la conferencia Mujeres Matemáticas que me han y siguen inspirando, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero del año 2022, Ciudad de México. Atentamente, la doctora Patricia Galeana Firma, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Pues muchas personas estuvieron presenciando esto. Y pues ya nos despedimos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buena tarde.